Queridos hermanos, queridas hermanas, de la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, los saludo con la paz del Señor. Nuevamente reunidos, queridos hermanos, para compartir la palabra que el Señor pone en nuestro corazón para compartirla, para crecer, para ser desafiados, para aprender, ¿verdad? Y con gran gozo, con gran alegría, queridos hermanos, quiero compartir esta palabra esta mañana. Quiero que nos unamos en un mismo espíritu, que nos unamos en un mismo sentir y que ofrendemos este tiempo especial a nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad de que nos hable y nos da la oportunidad también de que preparemos nuestro corazón para ser enseñados, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana, yo te invito a que oremos en este momento y consagremos este tiempo para la gloria de nuestro Señor. Digámosle: Padre amado, te damos gracias por este momento, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por este día que nos regalas. Venimos a tu presencia, Señor, a entregarte un corazón agradecido, un corazón que ha recibido bendiciones, Señor, un corazón que quiere decirte gracias. Gracias, Padre, gracias por todo lo que nos das. Así también, humildemente, Señor, nos acercamos a ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Padre bendito, ten misericordia, límpianos, purifícanos, perdona mis pecados, Señor, que no sea piedra de tropiezo para mis hermanos. Límpiame, Señor, purifícame y que sea portavoz de tu palabra, que sea un amplificador del mensaje de tu Espíritu Santo, Señor. Que yo empequeñezca, Señor, y tú te engrandezcas, porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Amén. Así es, queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra del Señor y te invito a que dejes de hacer cualquier cosa, hermanito, hermanita, y te sientes, te pongas atento, porque va a ser una palabra que seguramente nos va a hacer crecer, nos va a enseñar, ¿verdad? La palabra de esta mañana, queridos hermanos, titula Papás. Así es, papás. Y vamos a leer, queridos hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 15, del verso 32 al 34. Y dice así: En el segundo año del reinado de Pecah, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Qué lindo, ¿verdad? Queridos hermanos, hace pocos días hemos celebrado el Día del Padre y me parece oportuno poder compartir la palabra de Dios referente al tipo de papá que debemos ser. Si somos papás es porque tenemos hijos. Y si tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean buenos, ¿verdad? Hay mamás que hacen de papás también. Y por eso quiero que esas mujeres valientes y fuertes estén atentas a esta palabra que las edificará también. Qué precioso este versículo 34, ¿verdad? De Segunda de Reyes, capítulo 15. El rey Jotán, debido a que hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre Usías, es que hizo lo que agrada al Señor. Gloria a Dios, queridos hermanos. Cómo el testimonio de un padre hizo que su hijo haga lo que hizo su padre, y esas actitudes, ese accionar del hijo fueron agradables para el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida de lo que ellos ven en nosotros, sus padres. Es decir, dependerá de lo que nosotros somos. Podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán. Y esa es una gran responsabilidad. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros somos afectará lo que nuestros hijos serán. Ahora, está en nuestras manos, queridos hermanos, ser aquel papá que solamente se preocupó de engendrar un hijo y se despreocupa del resto de responsabilidades.
¿O ser aquel papá que es cabeza de una descendencia, de una familia? ¿Qué padre quisiera ser? Quiero entender, queridos, que deseamos ser aquel papá que es cabeza de una descendencia, que es sacerdote de su hogar, que es cabeza de una familia y se preocupa de dejar un legado espiritual a sus hijos, ¿verdad? Pero esta mañana vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cómo podemos convertirnos en cabeza de una descendencia. Eso es lo que debemos anhelar ser y eso es lo que Dios quiere que seamos aquellos ejemplos a seguir dentro de nuestro hogar. Comprendamos entonces lo que un verdadero papá debe ser para sus hijos y su familia, queridos hermanos. Un papá debe ser pastor de sus hijos. Pastor, así es, hermanos, debe ser un pastor. Pero no aquel pastor, queridos hermanos, que va a estar evangelizando permanentemente a sus hijos, reprendiéndoles con la palabra del Señor y andando con la Biblia detrás de ellos. No, queridos hermanos, aquí vamos a aprender algo muy lindo. Dice en Proverbios 27:23. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente. Quiere decir, ten cuidado, esmérate, esfuérzate en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Queridos, el papá es el pastor de su hogar. Así es, pero no es un pastor predicador, sino es un pastor de ovejas. Sus ovejas son sus hijos. Y el versículo nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño. El pastor de las ovejas debe saber ¿qué ovejas están débiles? ¿Qué ovejas están heridas? ¿Qué ovejas están resentidas? ¿Cuáles de las ovejas son necias? Ese pastor las conoce. Es decir, ese papá conoce a sus hijos. Este papá conoce el carácter de sus ovejas porque se involucra con ellas. Querido papá, te tengo una pregunta. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces el estado de la vida de tus hijos en este momento? ¿Sabes cuáles son sus más grandes preocupaciones? No importa la edad que tengan tus hijos, pero tus hijos tienen preocupaciones, de acuerdo a su edad, evidentemente. ¿Conoces cuáles son? ¿Sabes tú qué puede preocuparles? Queridos, el pastor de las ovejas se mantiene en medio de su rebaño. No las abandona a sus ovejas, sino está en pleno contacto con ellas. Están ellas, las ovejas, al lado del pastor. Y el pastor huele a oveja. Es decir, el pastor vive en constante interrelación con sus ovejas. ¿A qué hueles tú, papá? ¿Hueles a oveja porque te involucras con tus hijos? ¿O hueles a trabajo? ¿O hueles a tus amigos? ¿O hueles a deporte? ¿No hueles a tus hijos? Queridos papás, debemos ser pastores de nuestros hijos. Quiere decir, debemos estar involucrados con nuestras ovejas. Debemos ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Y debemos mirar con cuidado por nuestro rebaño. Debemos protegerlos, ¿verdad? Queridos hermanos, vamos aprendiendo buenas cosas. Debemos ser pastores de nuestros hijos. Así es. Y debemos ser amigos de nuestros hijos. Claro que sí. Escucha lo que dice 2 de Samuel 1:23. Samuel y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuerte que leones. El rey Saúl, queridos hermanos, fue malo en muchas cosas. Fue un mal rey, fue un mal líder, fue un mal amigo. Pero según este versículo podemos pensar que si en algo fue bueno fue en la relación con su hijo Jonatán. Qué precioso que digan de un padre y de un hijo estas palabras, inseparables en su vida, ¿verdad? Yo quiero que relaciones eso con la relación que tienes con tus hijos. Inseparable en su vida. ¿Son así tus hijos contigo, papá? ¿Inseparables en tu vida?
querido papá, lo ideal es que estés casado y que tengas una relación buena con tu esposa. Y si aún tienes papá, lo ideal es que seas un buen hijo. Pero obviamente también existe la posibilidad que has cometido muchos errores. Quizás ya no estás con la mamá de tus hijos. Quizá no fuiste un buen esposo. Quizá no fuiste un buen hijo. Pero si algo tienes que anhelar ahora, querido papá, con todo tu corazón, es ser un buen amigo de tus hijos. Tenemos que procurar derribar todas las barreras que nos alejan de nuestros hijos. Tenemos que escucharlos, tenemos que aconsejarles, tenemos que cuidarlos, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que valorar lo que hacen y tenemos que compartir sus sentimientos. ¿Cómo puedo yo ser un amigo de alguien si no puedo llegar a la intimidad de compartir nuestros sentimientos? Tú también tienes que abrir tu corazón, papá. Tú también tienes que confiar en tus hijos y tal vez compartir algunas preocupaciones o algunos anhelos o algunos sueños que tú tienes para que ellos también se involucren contigo. Y tú te involucres con ellos también cuando ellos te abran su corazón de sus expectativas, de sus sufrimientos, de sus frustraciones, hasta de lo que piensan de ti. He aprendido algo muy importante, queridos, en este tiempo. Cuando no se tiene tiempo o no se vive cerca a tus hijos, el mejor justificativo que se ha encontrado es que es mejor tener calidad de tiempo con nuestros hijos que cantidad de tiempo, ¿verdad? Nos hemos llegado a conformar a que por el poco tiempo que tenemos de compartir con nuestros hijos, por X o Z motivos, tal vez trabajas lejos de casa, tal vez tus hijos estudian lejos de casa, tal vez tú trabajas tanto tiempo que tienes muy poco tiempo que compartes en casa con tus hijos, ¿verdad? Y nos hemos llegado a conformar en que aquel pedacito de tiempo que tenemos para compartir con ellos, estamos obligados a decir, es que yo gozo calidad de tiempo con mis hijos. Yo te digo, querido papá, de verdad, honestamente, yo a estas alturas tengo a mis hijos fuera, lejos de nosotros. Y yo te digo que lo mejor es pasar la mayor cantidad de tiempo con la mejor calidad de tiempo. Eso es lo ideal. Entonces, papá, si tienes la oportunidad de pasar mayor tiempo con tus hijos, con tus hijas, debes buscar eso. Cantidad de tiempo. Así es. Y en esa cantidad de tiempo, que todo ese tiempo sea de calidad. Eso es lo ideal. No justifiquemos nuestra ausencia o no justifiquemos el poco tiempo que tenemos, haciéndonos creer de que la calidad cubrió todo. No, queridos hermanos, si tenemos gran cantidad de tiempo para compartir con nuestros hijos, es una gran bendición. Aprovechémosla, ¿verdad? Así como nosotros debemos ser pastores, debemos ser amigos de nuestros hijos, también debemos ser directores del futuro de nuestros hijos. Así es. Dice en la Nueva Versión Internacional, queridos hermanos, en Eclesiastés 10:10, dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Así es, si tu hacha no corta, queridos, y no tienes otra cosa con que seguir cortando el árbol, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear más fuerte, obvio, porque hay que romper ese tronco. Entonces, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada, porque te has dado cuenta que tu hacha no tiene filo y hay que golpear fuerte. Un director de películas, queridos, no actúa, pero les muestra a los actores qué tienen que hacer, cómo deben actuar, cómo deben hablar. Aún las más grandes y experimentadas estrellas del cine necesitan un director que les digan, por aquí debes hacer y de esta manera debes hacer, ¿verdad? Un director técnico de un equipo, queridos, no juega el partido, pero diseña la estrategia, coloca a los jugadores en la cancha, hace cambios en el camino
para que su equipo gane el partido. Así es, nuestros hijos necesitan a un director técnico o a un director de películas. Nuestros hijos necesitan nuestros consejos. Nuestros hijos necesitan nuestra dirección. Ellos tienen que actuar en su película. Ellos tienen que jugar su partido. Pero necesitan a un director que los guíe, que con sabiduría les dé los consejos que necesitan para triunfar. Por eso la palabra dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Y quién los va a direccionar a esa acción sabia y bien ejecutada? Tu papá, yo papá. Es aquí donde se enseñan los verdaderos valores, queridos. Pero no puedo enseñarles si no doy testimonio que yo también los vivo. No puedo enseñarles que no mientan si yo miento. No puedo enseñarles que pidan perdón si yo no reconozco que me equivoco y pido perdón. Yo no puedo enseñarles a tener disciplina si yo no soy disciplinado. Yo no puedo enseñarles a ser pacientes y tolerantes si yo soy impaciente y renegón, queridos. Yo no puedo enseñarles a no enojarse y gritar si yo soy de mal carácter. ¿Quiero que mi hijo sea bueno? ¿Quieres que tu hijo sea bueno? ¿Quieres que tu hija o tus hijas sean buenas? Yo tengo que ser bueno. Tu papá tienes que ser bueno, ¿verdad? Y pues otra de las características de nosotros los papás es que debemos ser proveedores. Así es, proveedores de nuestro hogar. Y lo dice muy claramente primera de Timoteo 5:8, en la que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Queridos, nuestros hijos no comen de nuestro apellido, ¿no es verdad? Necesitan provisión. Los hijos tienen necesidades básicas que deben ser cubiertas. Y parte de prepararlos para que vean en nosotros, sus padres, ser cabeza de una descendencia, es llevar a cabo la responsabilidad de la provisión, queridos hermanos. Nadie está hablando de ser millonario y darles a nuestros hijos lo que ellos pidan, sino de darles lo que necesitan. Una vez escuché esta frase, queridos hermanos, que me pareció muy interesante. A los hijos siempre hay que criarlos en austeridad. ¿Qué quiere decir austeridad? Criarlos en austeridad, criarlos en moderación, criarlos en mesura, criarlos en ahorro. Lo contrario a esto es criarlos en abundancia, en despilfarro, en desenfreno. Estoy seguro que pagaremos un precio si despilfarramos y nos desenfrenamos en gastar lo que ellos nos pidan. No, queridos hermanos, austeridad, moderación, mesura, ahorro, que sepan ellos el valor del dinero. Y si quieren algo, enseñémosle a orar, enseñémosles a pedirle a Dios y vamos a ver cómo nuestros hijos aprenden el mover de Dios en nuestras vidas y van a obtener muchas cosas que ellos han pedido en oración, pero va a ser que lo van a lograr porque clamaron al Señor, porque les hemos enseñado de que dependemos de Dios. Y no dependemos de la dadivosidad de los padres que dan en abundancia. Papá, quiero el último celular. Aquí está, hijito. Papá, quiero el último computador. Una laptop para games. Ok, y ahí lo tienes. No es así, queridos papás. Austeridad. Y que ellos oren. Y que ellos pidan al Señor. Y que el Señor se manifieste con poder, con misericordia, con amor, proveyendo a tus hijos lo que tus hijos pidieron en oración. Gloria a Dios, queridos hermanos. Ese es el papá que provee y que enseña austeridad, que enseña moderación, que enseña ahorro, ¿verdad? Queridos papás, debemos ser personas especiales para nuestros hijos. Sí, personas especiales. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino eduquémoslos en disciplina e instrucción del Señor. Queridos, debemos ser personas especiales para nuestros hijos. Es decir, debemos ser personas que nos busquen por consejo, que nos busquen por seguridad,
que nos busquen porque somos especiales. Tu testimonio debe ser tal que debes hacerles desear ser como tú eres, querido hermano. Tus hijos varones deben llegar a decir que cuando sean grandes quisieran ser un padre, un papá, como eres tú. Y tus hijas, si tienes hijas, deben llegar a decir que quisieran casarse con un hombre especial parecido a como eres tú. Papás, quiero tocar algunos puntos que crean una barrera hacia nuestros hijos y hacen que muestren su enojo cuando crecen. Por eso dejamos de ser especiales para nuestros hijos, porque cometemos graves errores, queridos papás. Debemos tener mucho cuidado, porque debemos ser aquellas personas especiales para nuestros hijos. Una de esas características, hermanos, que aleja a mis hijos de mi presencia o me temen es nuestro mal carácter. Tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, de nuestro carácter. Dice en la Nueva Versión Internacional en Proverbios 29:11, el necio, el tonto, da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. En realidad, la barrera que levantamos con nuestro mal carácter es doble. De nuestro lado es el mal carácter, pero del lado de nuestros hijos se llama miedo. Cuando nuestros hijos son pequeños, no es respeto lo que sienten por nuestro mal carácter, sino miedo. No se nos acercan, pues nos tienen miedo de las reacciones que tenemos, de las palabras que decimos, de los golpes que podemos dar. El miedo, queridos, es una reacción normal del niño ante el enojo. Pero los padres son los que tienen que consolarlos y ayudarlo a superar ese miedo. Pero qué difícil es cuando quien causa ese miedo es quien debería de protegerlo. Ese niño cuando crezca, hermano, cuando crezca, se rebelará, actuará también con ira y enfrentará a su padre. Seguro que sí. Nuestro Señor Jesús, queridos, se dice que tenía un carácter afable. Y eso significa una persona que tiene un trato suave, agradable para con las personas. Hermanos, tengamos cuidado con nuestro carácter. No generemos miedo a nuestros hijos, sino más bien seamos personas especiales para nuestros hijos, que nos busquen sin temor, sino más bien con el mayor respeto. Algo que enoja a mis hijos, algo que, como dice la palabra, no provoques a ira a vuestros hijos, son mis críticas. Muchos padres tenemos expectativas y exigencias demasiado altas de nuestros hijos. Es decir, no nos damos cuenta que ellos no tienen nuestra edad, ni nuestra experiencia, y por lo tanto, nunca hacen para nosotros algo que merece nuestra aprobación o nuestra felicitación, sino más bien nuestra crítica y nuestra burla. Y eso poco a poco va creando en el corazón de nuestros hijos ira y enojo. Muchos de nuestros hijos, queridos, prefieren no hacer nada y no arriesgarse a las burlas y las críticas de su padre. Los hemos desanimado, ya ni siquiera se esfuerzan, pues nunca pueden cumplir nuestras expectativas. Nuestros hijos ya no se arriesgan a contarnos nada, a mostrarnos nada de lo que hacen, a expresarnos sus sentimientos, pues en lugar de recibir palabras de aliento, solo reciben críticas de nuestra boca. ¿Qué cuesta, queridos hermanos, felicitar a nuestros hijos aún por los pequeños logros que alcanzan en la vida? Una palabra de aliento puede hacer un efecto muy positivo en la vida de nuestros hijos. Papá, te lo digo ahora, expresa tu afecto. Abraza a tu hijo. No, pastor, es que yo no soy de esos papás, no me gusta. Hermano, abraza a tu hijo. Acaricia a tu hijo. Rompe esas barreras y expresa cuánto los amas. Diles que los amas. Diles que son inteligentes. Diles que estás orgulloso de ellos. Bendice sus vidas y declara palabras de éxito y prosperidad sobre ellos y glorifica a Dios, querido hermano. Vas a ver qué clase de hijos van a crecer a tu lado. Van a ser hijos seguros, hijos bendecidos, hijos amados. Y por lo tanto,
tú eres una persona especial para tus hijos. Y un detalle muy importante, queridos, el tiempo. Mi falta de tiempo. Las relaciones humanas son como las plantas, ¿verdad? Si no se abonan, si no se riegan, se marchitan. Si nuestra relación con nuestros hijos no la abonamos, no la regamos con tiempo, jugando, conversando, esa relación poco a poco se va marchitando. Así es. Lastimosamente tenemos tiempo para todo y para todos, menos para nuestros hijos. Y esa falta de tiempo está deteriorando nuestra relación con ellos. Una vez crezcan, queridos, seguro, ellos nos reclamarán enojados, porque se dieron cuenta que no tuvieron papá. Su papá no tenía tiempo. Queridos hermanos, Jotán, hemos leído, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre. Querido papá, una vez un padre le dijo a su hijo: hijo, ten cuidado por dónde andas, porque hay muchos peligros en la vida. Y el hijo le respondió: papá, ten cuidado dónde andas tú, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Gloria a Dios. Querido papá, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios resplandezca su rostro sobre tu vida, Dios tenga misericordia por tus pecados y ponga paz en tu corazón. Amén.